en alguna otra localización dentro de la anatomía del cuerpo humano. ¿Ok? La mayoría de ellas van a tener una vía de acceso a nivel del sistema nervioso central por vía hematógena. ¿Ok? Hay que recordar un poquito que al sistema nervioso central, como a algunos otros órganos muy específicos, se le conocen como órganos santuario. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien recuerda por qué? ¿Son los inmunoprivilegiados? O también denominados inmunoprivilegiados. Esto está dado por que tienen un gran control de aquello que entra y sale a través de estos órganos, ¿ok? Y justamente esto aunado a que el sistema nervioso central, al ser uno de los órganos más importantes, tiene una gran protección que involucra tanto la piel, el hueso y el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, lo hace un sitio difícil de acceder a los microorganismos. Sin embargo, aquellos microorganismos que llegan a entrar al sistema nervioso central pueden hacerlo por diferentes vías. La más frecuente, como les decía, la hematógena. ¿Ok? La directa o extensión local técnicamente es lo mismo. Esto surge sobre todo cuando, de forma alguna, estas protecciones que habíamos hablado a nivel del sistema nervioso central están comprometidas, ya sea de forma dirigida en el caso de alguna cirugía o por un traumatismo, ¿ok? Que hace que se inoculen los microorganismos directamente a nivel del sistema nervioso central. Pero otra forma de acceder a este punto de los microorganismos muy importante es a través del transporte axónico. ¿Alguien recuerda qué tipo de microorganismos pueden hacer este transporte axónico o transporte retrógrado? Algunos virus que llegan a infectar algunas extremidades pueden viajar mediante nervios y llegar a alojarse en el sistema nervioso central. Exacto, y ahí lo mismo sucede, ¿no? Tiene un foco inicial a nivel local de estos, regularmente son los miembros ya sea superiores o inferiores, que puede subir hasta el sistema nervioso central. ¿Ok? De todo el abanico de infecciones a nivel de este sistema, vamos a hablar algunas muy específicas, sobre que son la leptomeningitis piógena, el absceso cerebral, la tuberculosis, algunas encefalitis virales y algunas enfermedades parasitarias que es necesario que sepan. ¿Ok? Muy bien. Ahora, empezando por el rubro de las bacterias, tenemos que la mayoría de las bacterias a nivel del sistema nervioso central van a producir una infección denominada leptomeningitis piógena. Esta es una infección ubicada a nivel de las meninges, siendo muy específicamente a nivel de las leptomeninges. ¿Alguien se acuerda cuáles son las dos capas meninges que se engloban dentro del término leptomeninges? La pía madre y la aracnoides. Perfecto. ¿Y qué hay entre ellas? El espacio subaracnoideo. Justo, y es ahí en donde vamos a localizar la infección, ¿ok? Estas leptomeningitis piógenas, pues como su nombre lo dice, van a tener una infección o una inflamación piógena con la producción de pus, que no es otra cosa que detritus celulares, infiltrado inflamatorio predominantemente mononuclear, polimorfonuclear, y detritus bacterianos, que de forma global se le conoce como pus, ¿ok? Esta infección tiene un gran espectro de agentes causantes, y muchos de ellos van a tener cierta predisposición por el grupo etario al que pertenezca el paciente. ¿Ok? Los agentes causales más frecuentes que causan estas leptomeningitis piógenas son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Escherichia coli. De forma general, la leptomeningitis piógena va a incluir un síndrome clínico denominado irritación meningea. ¿Alguien se acuerda cuáles son los signos de esta irritación meningea y cómo se explora? Pues son los signos de Brunzinski, de Kernig y de rigidez de nuca, ¿no?
¿Ok? ¿Y cómo se exploran de forma general lo que se le pide al paciente? Pues que doble el cuello. ¿Ok? ¿Y esto que doble el cuello esperando que qué? Bueno, en el de Kernick, Ujú. que flexionen la rodilla de forma refleja y en el otro, ay, no me acuerdo cómo era. Ah, igual pues que en el de Brudzinski igual que flexiona ambas rodillas cuando se flexiona el cuello. ¿Esperando que haya qué o que no haya qué? ¿Dolor? Dolor, exacto, ¿no? Justamente uno involucra un reflejo de flexión de rodillas y otro involucra dolor, ¿ok? Tratado de evitar esta flexión de rodillas, ¿ok? Muy bien. Además, pues como cualquier infección puede tener fiebre, dolor, en este caso a nivel meningio que se expresa como una cefalea, y si esta infección va más allá del espacio subaracnoideo, puede llegar a tener alteraciones del estado neurológico. ¿Ok? Muy bien. Y clínicamente, pues se puede hacer el diagnóstico mediante una punción de líquido lumbar. ¿Ok? ¿Cómo se describe normalmente del líquido lumbar? Del líquido cefalorraquídeo a nivel lumbar. ¿Cómo se describe regularmente el líquido cefalorraquídeo? Con consistencia de agua de piedra. Más que consistencia, apariencia, ¿no? O aspecto de agua de roca o de piedra. ¿Y a qué se refiere este aspecto? Es como transparente, ¿no? Exacto, que es completamente transparente. Y si a este líquido cefalorraquídeo ya le pusimos pus, pues básicamente lo que va a salir es un líquido turbio de color verde amarillento. ¿Ok? Esto, pues básicamente es diagnóstico de una leptomeningitis. Ya si ustedes quieren saber el agente causal, ¿qué le harían? ¿Qué le harían a ese líquido cefalorraquídeo? ¿O qué le hacen cuando quieren saber qué bacteria está produciendo una infección? Un cultivo. ¿Un cultivo? Un cultivo. Exacto, muy bien, excelente. ¿Ok? Ahora, anatomopatológicamente, lo que vamos a ver, pues no es otra cosa que un exudado, que básicamente es pus, ubicado donde tendría que haber líquido cefalorraquídeo, que muy bien dijeron que es en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Este espacio subaracnoideo, pues va a ser aquel que esté directamente en relación con la pía madre. Por lo tanto, este exudado se describen como estas placas fibrinopurulentas que están ubicadas en el encéfalo. ¿Ok? Anteriormente se creía que la localización de estas placas fibrinopurulentas podrían orientar hacia el diagnóstico o hacia el agente causal que estaba ocasionando esta leptomeningitis. ¿Okay? Cuando el exudado era basal, como les muestro en esta fotografía macroscópica, ubicada sobre todo a nivel de cerebelo, de lóbulos temporales y de la porción anterior del tronco encefálico, pues correspondería a un infiltrado por Haemophilus influenzae o Neisseria meningitidis. ¿Ok? Cuando este exudado se ubicaba en la porción posterior, como vemos aquí, denominado convexidad, se asociaba sobre todo a Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? ¿De qué va a estar compuesto el exudado? Pues eso se los voy a repetir hasta el cansancio en esta leptomeningitis piógena de neutrófilos, o polimorfonucleares, detritus celulares, detritus de las bacterias y fibrina. ¿Ok? Este infiltrado inflamatorio, básicamente la inflamación de las leptomeninges, pero puede extenderse hacia el parénquima cerebral o puede extenderse hasta otro componente que hay en el espacio subaracnoideo, que son los vasos, y ocasionar flebitis y cerebritis adyacente a donde está ubicado la placa fibrinopurulenta. ¿Ok? Otra cosa importante es que, ¿qué pasa normalmente después de una infección o de una inflamación purulenta? Ya se eliminó el agente causal, ya se empezó a eliminar la inflamación, disminuyeron los polimorfonucleares, y ahora ¿qué viene? La fagocitosis.
Ya eliminaste ya eliminaste todos los detitos celulares. No se puede ver un aumento de la presión, ¿no? Sí, pero en la historia natural de una inflamación, ¿qué pasa después de que se lleva a cabo el evento agudo? Por ejemplo, en la piel, si ustedes se infectan en la piel, se rasparon, se infecta. Ya le lavaron, ya tomaron medicamento y se elimina el agente lesivo o el bicho. La cicatrización. Muy bien, viene un proceso de cicatrización. Algo importante es que a nivel de las leptomeninges, esta cicatrización pues va a ser igualita que en los demás, solo que esta cicatrización se va a llevar a cabo en donde está ubicado el infiltrado inflamatorio. ¿Dónde quedamos que estaba ubicado el infiltrado inflamatorio? En el espacio subaracnoideo. Entonces, ahora, este espacio subaracnoideo lo que va a hacer es llenarse de tejido cicatrizal. Y este tejido cicatrizal, pues va a obliterar este espacio subaracnoideo. Y como bien decía, creo que fue Sandra, ¿sí fue la que comentó? ¿O quién fue? Al obliterarse este espacio subaracnoideo, se pierde el espacio subaracnoideo, ya no hay por dónde circule el líquido cefalorraquídeo y puede haber inicialmente un aumento de la presión intracraneal por donde circule este líquido cefalorraquídeo, ¿ok? A esto se le conoce como una aracnoiditis adhesiva crónica, ¿ok? ¿Sí quedó esto más o menos claro? Sí, doctor, sí quedó claro. Muy bien, ok. Entonces, vean esta otra macro. ¿Qué creen que sean estas cositas de aquí? Todo esto es el infiltrado, lo que se ve como cafezoso, que técnicamente se tendría que ver como verde amarillento. Es el infiltrado, ¿no? Es la pus dentro del espacio subaracnoideo. ¿Y qué creen que sea esto de aquí? ¿Como hemorragias? ¿Y esto de acá? ¿O este de aquí? Necrosis. No, no como tal necrosis. Estas hemorragias, ¿a qué están asociadas? ¿A los surcos? ¿Y qué hay en esos surcos? Vean, este de aquí, ¿qué es? ¿Qué es? Vean, es una estructura alargada, está asociada a la hemorragia. ¿Es un vaso sanguíneo? Muy bien, el vaso sanguíneo. Y el día de ayer hablábamos sobre la localización de los vasos sanguíneos, o bueno, ¿de qué vasos sanguíneos hablamos ayer? Pues, por ejemplo, el polígono de Willis. Muy bien, ¿y qué tipo de vaso es el polígono de Willis? Arteriales. Muy bien, ¿y dónde se ubica el polígono de Willis? En la parte anterior del encéfalo o en la convexidad? en la convexidad. Esta es la convexidad. ¿Aquí ves el polígono de Willis? ¿O es más como en este lado? Más bien, ajá, es en la anterior, más bien. En la anterior, ¿no? Y si la arterial está por debajo, ¿qué creen que hay en la convexidad? ¿Qué tipo de vasos? Los venosos. Venosos. Justamente esto que vemos aquí es la expresión clínica, o bueno, macroscópica más bien, de esta inflamación de los vasos subaracnoideos que se denomina como flebitis. Esta inflamación, pues lo que va a hacer es inflamar la pared vascular, la va a debilitar y la va a hacer propensa a estas cosas de aquí que quedamos que son hemorragias. ¿Ok? Y vean, si se dan cuenta, hay muchos sitios de hemorragia, muy probablemente secundaria a esta flebitis asociada a la inflamación de los vasos subaracnoideos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien. ¿Y microscópicamente qué vamos a encontrar? Pues pus. Vean, vemos muchos polimorfonucleares ubicados en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? ¿Y esto de acá? ¿Qué será? ¿Qué es esta estructura de aquí? Un vaso sanguíneo. Una vena. Para ser más específicos, una vena, pero sí es un vaso sanguíneo específicamente. Exacto. ¿Y esto de aquí?
Vea, tiene una forma triangular. Ay, no sé si esté viendo, pero no sería como un astrocito. Los astrocitos serían estos de aquí. Pues sí sería una neurona, ¿no? Porque se alcanza a ver el ojo de búho. No se ve tanto, ahora te voy a decir por qué, pero sí son neuronas. Entonces, si estos son neuronas y esto es astrocito, ¿qué tejido será este de aquí? ¿Cuál es el único tejido que tiene neuronas y astrocitos? A ver, ¿qué tejidos conocen? Es tejido nervioso, Doc. Exacto, tejido nervioso, ¿no? Pero ahora la pregunta fue, ¿qué otros tejidos conocen? El muscular. Muy bien, el muscular, El el óseo. nervioso. ¿Cuál más? Faltan dos. El óseo. El óseo es un tipo de tejido básico que se llama ¿cómo? Conectivo. Conectivo, muy bien, y les falta uno, el más fácil. Epitelial. Y el epitelial, muy bien, exacto. Entonces, esto que vemos aquí es tejido nervioso que corresponde a parénquima cerebral. ¿Ok? ¿Y qué hacen estos neutrófilos aquí entre el vaso sanguíneo y el parénquima cerebral? Pues esto que vemos aquí es algo conocido, o que se llama más bien, el espacio perivascular de Virchow-Robin. ¿Ok? Este espacio perivascular es una extensión directa del espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque es un espacio virtual que acompaña aquellos vasos que penetran a través de la porción subaracnoidea o pial hacia el parénquima cerebral. Entonces, este filtrado inflamatorio ubicado en la leptomeningitis a nivel del espacio subaracnoideo no es nada infrecuente que se encuentre ubicada en este espacio perivascular, que es una extensión del espacio subaracnoideo. ¿Ok? ¿Sí me di a entender con esto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aunque aquí veamos infiltrado inflamatorio asociado a parénquima, no es, o más bien sigue siendo, una leptomeningitis porque está ubicada en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Ahora, esta inflamación, como vimos, se puede extender hacia otros sitios. ¿Por qué otros sitios circula el líquido cefalorraquídeo? Hasta los ventrículos. Muy bien. Y entonces, esta inflamación se puede ir hacia las paredes de los ventrículos. ¿Y cómo le llamarían a la inflamación de los ventrículos? Ventriculitis. Ventriculitis, perfecto. Entonces, vean cómo aquí en este encéfalo tiene además una válvula de derivación, muy probablemente porque la pus ya fue tanta que empezó a aumentar. Conforme aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo, aumenta la presión intracraneana y es necesario drenarla. Y vean cómo la pared de estos ventrículos se ve congestiva, ¿ok? Se ven aumentados de tamaño, se ven irregulares y algunos de ellos tienen como estas plaquitas de color medio amarilloso, medio verdoso que corresponden a placas fibrinopurulentas. Vean, ¿qué será esto de aquí? Este es ventrículo lateral, tercer ventrículo, y este agujero, ¿cuál creen que sea? ¿El de Munro? Muy bien, y regularmente tiene que ser un agujerito súper chiquitito, y aquí, yo creo que aquí cabe un dedo gordo mío, más o menos. ¿Ok? Así de dilatado está este sistema ventricular secundario a una ventriculitis, secundario a una leptomeningitis. ¿Ok? Muy bien, vean aquí los ventrículos laterales en sus cuernos occipitales. Aquí se ve un poquito mejor las placas fibrinopurulentas, como si fueran estos mocos de pus adheridas a la pared ventricular. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Muy bien, perfecto. Ahora, tanto aquella inflamación ubicada en el espacio perivascular de Virchow-Robin como la inflamación de los ventrículos puede extenderse hacia el parénquima, ¿ok?
Y en el parénquima va a cambiar de nombre esta leptomeningitis y se va a conocer como absceso cerebral. No es otra cosa que pus localizada dentro del parénquima cerebral. ¿Ok? Estas lesiones pueden ser únicas, aunque regularmente son múltiples. ¿Ok? Y la mayoría de ellas surgen por una extensión de la bacteria ubicada en este espacio perivascular hacia el parénquima adyacente. Esta infección o inflamación ya del parénquima per se, que va a terminar formando un absceso, tiene diferentes etapas, que son 4, ¿ok? La primera aparece más o menos en las primeras 48 horas y se conoce como cerebritis focal. Básicamente aquí lo primero que va a haber es extensión de esta bacteria hacia el parénquima adyacente y los neutrófilos, en vez de estar contenidos únicamente aquí, ¿qué van a hacer? Van a empezar a diseminarse a través del parénquima. ¿Ok? Muy bien. Después, la segunda etapa se conocerá como cerebritis focal con necrosis central. ¿Qué creen que se agregue ahí? Necrosis. Necrosis. Y hay que recordar que la necrosis en las cortes microscópicos se ve como este material granular eosinófilo. ¿Ok? Posteriormente, como buen absceso, necesita formar una cápsula. Esta cápsula, como cualquier cápsula, va a estar compuesta de tejido conectivo. Sin embargo, esta cápsula se dice que madura, debido a que inicialmente se conforma por fibras reticulares o colágena inmadura y posteriormente termina de organizarse con colágena de tipo 1 o colágena madura. ¿Ok? Entonces vean, en este caso, estos abscesos, ¿en qué etapa creen ustedes que están? Vean, es una lesión ya muy bien formada, muy probablemente ya hay necrosis en el centro, ¿ok? Pero también ya está empezando a estar delimitada, aunque no se ve la cápsula fibrosa conformada, ya está empezando a tener capsulita. ¿En cuál creen que esté? En la ¿En la 3. 3? En la 3, exacto. Muy bien. Entonces, más o menos este absceso, antes de que el paciente falleciera, porque pues para poder quitarle el cerebro a un paciente hay que hacerle autopsia y para eso tiene que haber muerto, pues más o menos este absceso ya lleva unos 14 días, unos 7 días mínimo de evolución. ¿Ok? Entonces vean estas micros. Ay, déjenme acercarlos. Muy bien. Vean estas micros. Vemos aquí un vaso sanguíneo. ¿Ok? Vemos que su espacio perivascular no se observa tan claramente como lo veíamos en las imágenes de la leptomeningitis. Y esto es debido a porque tiene polimorfonucleares que ya empezaron a diseminarse hacia el parénquima adyacente. ¿Ok? Pero vemos que el neurópilo, aunque está ensanchado y vacuolado, todavía no está perdido, es decir, todavía no hay necrosis. ¿En qué fase estará este absceso? ¿En la 2? En la 1, ¿cómo se llama la 1? Cerebritis focal. Muy bien, cerebritis focal. Posteriormente, muchos vasitos o muchos espacios perivasculares se van perdiendo porque estos neutrófilos empiezan a formar varios focos. Vean, un foco, 2 focos, 3 focos. Y además en esos focos está este material eosinófilo o rosita granular. ¿En qué fase estará esta foto? En etapa 2, en la cerebritis focal con necrosis central. Ya no es vasculitis focal, ahora es vasculitis confluente, cerebritis confluente con necrosis central, ¿sí? Muy bien. Y después vean, aquí esta lesión en la periferia tiene vasos de neoformación y esta es una tinción que se conoce como retículo que tiene colágena tipo 3 o fibras reticulares. ¿En qué fase estará? De encapsulación temprana. De encapsulación temprana porque tiene esta colágena inmadura. Muy bien. Y vean aquí, en esta, ya se empieza a formar un tejido fibroso a la periferia. Ay. Un tejido fibroso a la periferia. ¿Ok? Además que ya el centro está completamente necrótico. ¿En qué fase estará esta?
Encapsulación tardía. Exacto, encapsulación tardía. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada. Muy bien. Muy bien. Ahora, dentro de las bacterias, una bacteria muy especial que siempre han visto es la tuberculosis. ¿Ok? Esta tuberculosis a nivel del sistema nervioso central puede hacer lo mismo que las demás bacterias, causar meningitis o causar una lesión encapsulada en el parénquima cerebral. ¿Ok? Cuando afecta a meninges, esta va a ser una meningitis crónica que regularmente se conoce como meningoencefalitis. ¿Ok? Y esta también puede llegar a afectar vasos sanguíneos, solo que en vez de conocerse como flebitis, la lesión por tuberculosis se va a conocer como endarteritis. ¿Ok? Esta endarteritis puede ocluir completamente el vaso sanguíneo y por lo tanto, si hay una oclusión de vaso sanguíneo, ¿qué otra lesión va a estar asociada? Que vimos en la clase pasada. ¿Isquemia? ¿Qué? ¿Podría ser isquemia? Muy bien. ¿Y cómo les denominamos a las lesiones isquémicas cerebrales? ¿Cómo? Infartos, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Solo que el vaso que va a estar afectado en la tuberculosis regularmente son arteriales. Por lo tanto, son infartos arteriales. ¿Ok? Y a la lesión intraparenquimatosa no le denominaremos absceso, le denominaremos tuberculoma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una lesión que está haciendo un efecto volumétrico como si fuera un tumor, pero va a estar lleno de tuberculosis. ¿Ok? Y al igual que la leptomeningitis bacteriana, si no se resuelve completamente y de forma adecuada, puede condicionar una aracnoiditis adhesiva fibrosa crónica. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser cómo podemos hacer el diagnóstico de tuberculosis en estas leptomeningitis tuberculosas? ¿Cómo le harían? Sacando el líquido cefalorraquídeo ¿Y a qué lo mandas? al servicio de patología. Ah, no. ¿Yo para qué quiero? Hacer el exudado, Las ¿no? Bueno, el cultivo. Muy bien, a micro, exacto, muy bien. ¿Con qué medio? Con 100, bueno, Con 100 Nielsen, ajá, para... No, esa es la tinción. Yo dije con qué medio. ¿O en qué cultivo? ¿Bar? No. Empieza con L. ¿Alguien se acuerda? Lowenstein Jensen. Exacto, muy bien. Que es un medio o un cultivo con aditivos que permite el crecimiento de las micobacterias. Y ya siendo muy curioso, ¿se acordarán cuánto tarda en crecer una micobacteria en este medio? De 3 a 8 semanas. Casi 2 meses, justamente. Entonces, ¿se van a esperar 2 meses para darle tratamiento al paciente? No. No. Entonces, ¿qué más le pueden hacer? ¿O a dónde más mandan la muestra para que le hagan qué? Ok, le hacen directamente un bar, aunque siendo muy específicos del bar es para expectoración, pero la idea es identificar directamente el bacilo, perfecto. Y ahora sí, ¿qué tinción utilizan? Ahora sí, sí, Nielsen. Exacto, ahora sí, el Nielsen que se va a ver estas micobacterias de color rojizo, naranjizo, digo rojizo o rosa así mexicano, ¿ok? Que característicamente describen como estos bacterias más alargadas sin estar formando alguna de los patrones normales de las bacterias, es decir, haciendo cadenas o haciendo díadas o haciendo racimos de uvas, ¿ok? Muy bien, excelente. Y algo importante es que no sabemos por qué, pero a la tuberculosis le encanta hacer este plastrón fibroso ventral, ¿ok? Si se dan cuenta, esta leptomeningitis se ubica sobre todo a nivel de la porción anterior del cerebelo, abarcando la porción anterior también del tronco encefálico. Si lo alcanzan a ver todos, más que un
una placa fibrinopurulenta, lo que parece es como si hubiera ahí tejido cicatrizal, oscureciendo toda la parte anterior, ¿ok? Necesito que se lo grabe en la mente porque así se ve un plastrón fibroso ventral. Y este plastrón fibroso ventral solo lo hacen 3 microorganismos o 3 infecciones. Uno de ellos, ¿cuál es? ¿Cuál estamos viendo ahorita? Tuberculosis. Muy bien. Plastón fibroso ventral igual a tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. ¿Quién más hace este plastón fibroso ventral? Cisticerco y coccidioidomicosis. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven un plastón fibroso ventral, pueden apostar a que es cualquiera de estas 3 entidades. De estas 3 entidades, ¿cuál es la más frecuente? Tuberculosis, cisticerco o coccidioidomicosis. Cisticerco, ¿no, Doc? Cisticerco, entonces, así, si ustedes ven un plastón fibroso ventral con convulsiones, pueden apostar su brazo derecho a que es cisticerco y van a ganar. ¿Ok? Muy bien, excelente. Ahora, el tuberculoma, lo que se va a ver es básicamente un granuloma macroscópico. ¿Y cómo vamos a ver este granuloma macroscópico? Vean, es una lesión bien delimitada que va a tener una necrosis. ¿Cuál es la necrosis característica de la tuberculosis? ¿Alguien se acuerda qué es la necrosis? Muy bien, la necrosis gaseosa, que se ve un poquito más aquí abajito. Vean, tiene este aspecto granular como de queso, de queso cottage. ¿Ok? Muy bien. Y además se ve otra lesión. Vean esto de acá, ¿qué creen que sea? O esto de acá, miren. Es la leptomeningitis fibrosa asociada a tuberculosis. De hecho, este de aquí muy probablemente es parte del plastrón fibroso ventral que veíamos en las imágenes anteriores. Vean cómo abarca aquí a nivel de mesencéfalo y se mete hacia la ínsula y es lo que estamos viendo hacia acá. ¿Ok? Muy bien. Y microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver afección de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias con esta endarteritis, y vamos a ver una inflamación muy característica de la tuberculosis, que ¿cuál es? ¿Los granulomas? Ok, y los granulomas es ¿qué tipo de inflamación? ¿Inflamación qué? ¿En crónica? Inflamación crónica, granulomatosa y tienen una célula muy especial que es diagnóstica de un granuloma. Si no la tiene, no existe el granuloma. ¿Cuál es? ¿Son las multinucleadas? No, puede haber granulomas sin células multinucleadas. Las gigantes. Epitelioide, ¿no? Las epitelioides, exacto, ¿ok? Si no hay células epitelioides, no hay granuloma. Y justamente en estas células epitelioides, en su citoplasma, es donde hay que ir a buscar a los bacilos con la adición de Ziel-Nielsen. Vean, ¿ok? Esta es una célula epitelioide y aquí tenemos a un bacilo, ¿ok? Excelente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Muy bien, dejamos a las bacterias un poquito en paz y vamos a hablar sobre las infecciones virales. ¿Ok? Las infecciones virales del sistema nervioso central son un poquito más frecuentes que las bacterianas. Como bien comentaban hace ratito, una de sus principales vías de acceso es a nivel de una vía retrógrado o ascendente. ¿Ok? Estos virus que hacen estas infecciones a través de vías retrógradas regularmente tienen una prima infección a nivel de un dermatotomo o a nivel de una unión neuromuscular. ¿Ok? Ahora,
Algo importante para la detección de los virus es que no podemos hacer un diagnóstico definitivo por histopatología, porque para poder hacer diagnóstico definitivo de cualquier microorganismo hay que poder identificarlo y tener una visualización directa del microorganismo. Y los virus no son microorganismos que se puedan ver con microscopio fotónico, ¿ok? Lo que podemos ver es algo denominado como cambios citopáticos. ¿Alguien sabe a qué se refiere estos cambios citopáticos? De forma general, no en las infecciones del sistema nervioso central. Te cortaste un poco. Sí, son como cambios que hay en la célula que son característicos de una infección. ¿Cambios en dónde? En el citoplasma. ¿En el citoplasma o en el núcleo? Núcleo, perfecto, muy bien. Muchos de estos cambios citopáticos pueden ser agrandamientos ya sea de toda la célula o del núcleo, o presencia de algo denominados inclusiones, ya sea intracitoplasmáticas o intranucleares. ¿Ok? Aunque muchos de estos cambios citopáticos son sugestivos de algún tipo de virus, ninguno es patognomónico y siempre hay que tratar de encontrar el agente causal dirigido. ¿Ok? Pero además, en sistema nervioso central hay cambios en el microambiente que tienen expresión morfológica que nos hace sospechar de una infección viral. ¿Ok? A esos cambios morfológicos también se les conoce como triada viral, ya que son 3 cambios que van a estar presentes en una infección del sistema nervioso central por este tipo de agentes. ¿Ok? De forma general, ¿qué tipo de inflamación provocan los virus? ¿Aguda o crónica? Aguda. ¿Aguda o crónica? ¿Quién vota que crónica? ¿Quién vota que aguda? Aguda. Yo voto que crónica. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es decir, cuando ustedes tienen una infección viral en la garganta, ¿les causa pus? No, No. Entonces, aguda no sería es. aguda. Sería crónica. Ah. ¿Sí? Si no causa pus, lo más probable es que sea crónica. Entonces, las infecciones crónicas van a estar dirigidas por un tipo de infiltrado muy característico, que es el infiltrado mononuclear, en donde vamos a tener células plasmáticas, linfocitos y macrófagos. ¿Ok? En el caso de las infecciones virales del sistema nervioso central, esta inflamación va a tener una localización muy específica, ¿ok? Que es esta de aquí, donde se observan los linfocitos. Pues en casi todo, ¿no? En la parte central principalmente. Ajá, ¿y qué estructura será esta? Que tiene algunos eritrocitos. Un vaso sanguíneo. ¿Un vaso? Un vaso sanguíneo. Entonces, estos linfocitos de la inflamación crónica de las encefalitis virales se localizan alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Qué espacio quedamos que estaban alrededor de los vasos sanguíneos? El aracnoideo. ¿Ok? Que también se conoce como espacio perivascular de Virchow-Robin. Entonces, algo característico para sospechar de una encefalitis viral es encontrar este infiltrado perivascular, también denominado como manguitos perivasculares o manguitos de linfocitos perivasculares. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este infiltrado, quedamos que también hay macrófagos. Sin embargo, en el sistema nervioso central no entran fácilmente los macrófagos. Sin embargo, hay una célula que puede hacer la función de los macrófagos. ¿Alguien se acuerda cuál es? Dentro del tejido. Ajá. ¿Cuál? La microglia. La microglia. Las células de Schwann lo hacen por el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando hay activación justamente con este infiltrado inflamatorio crónico, la microglia se empieza a activar. Y al activarse, cambia su morfología y se describen como estas células con un núcleo en forma de coma, como este de aquí o este de acá, que posteriormente pueden terminar teniendo una morfología parecida a la del macrófago. ¿Ok? Al aumentar su número,
la presencia de mucha microglia entremezclada con algunos macrófagos o diferenciación de macrófagos se le conocen como cúmulos o nódulos microgliales. ¿Ok? Entonces, primera dato morfológico para sospechar de una infección viral, manguitos perivasculares de linfocitos, y el segundo, células nódulos microgliales o activación de la microglia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer la microglia si se convierte en macrófago? ¿Qué es lo único que sabe hacer el macrófago? Fagocitar. Comer, fagocitar, exacto. ¿Ok? Y lo que va a fagocitar van a ser aquellas células que estén infectadas por el virus. Las dos células que son principalmente infectadas en cualquier infección viral son neuronas y astrocitos. ¿Ok? Si una microglia se come a un astrocito, pues puede ser porque activación de la microglia por muchas causas. Sin embargo, la microglia, aun a pesar de que esté activada, de forma normal tiende a respetar a las neuronas. Sin embargo, en las infecciones virales, esto no sucede. Y entonces, las neuronas pueden empezar a ser fagocitadas por esta microglia. Vean cómo alrededor de este cuerpo neuronal, que ya es un cadáver, hay muchas de estas celulitas con núcleos en forma de coma. Son las neuronas comiéndose a las neuronas. ¿Y cómo creen que se llame esta imagen de una neurona siendo fagocitada por macrófagos? ¿Cómo le pondrían? Así un nombre bien científico. Neuronofagia. Exacto, muy bien. Entonces, las tres características para dar o para sospechar de una infección viral en el sistema nervioso central son manguitos perivasculares de linfocitos, neuronofagia y nódulos microgliales. De estos tres, ¿cuál creen que sea el más sensible? Es decir, el que siempre está presente. ¿Neuronofagia? No. De hecho, es la que casi nunca está. Nódulos microgliales. Los manguitos. Los manguitos, o sea, siempre va a haber presencia de linfocitos, porque los linfocitos son los segundos más chismosos después de los neutrófilos. Muy bien. ¿Y cuál creen que sea la más específica? Los nódulos. No, porque los nódulos pueden estar presentes en otras lesiones que hablaremos en la clase de desmielinizantes. La más específica entonces es la neuronofagia. ¿Ok? Entonces, la más sensible, los manguitos perivasculares, la más específica, la neuronofagia. Es decir, en todas las infecciones virales en el sistema nervioso central siempre vamos a encontrar manguitos perivasculares. ¿Ok? Sin embargo, los manguitos perivasculares pueden estar presentes en otras lesiones. Es decir, que estén no asegura nada. Sin embargo, en todas, siempre que encuentren una neuronofagia, ustedes pueden apostar a que es una infección viral y ustedes van a tener la razón lo más probable en todas las que apuesten. ¿Ok? ¿Quedó esto más o menos claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede orientar hacia qué virus está siendo causante de la infección? Regularmente los cambios citopáticos, y eso es lo que hablaremos específicamente en cada una de ellas. Dentro de las múltiples infecciones de virus en el sistema nervioso central, uno de los más socorridos son aquellos virus dentro de la familia de los herpes simplex. ¿Cuántos virus de la familia herpes simplex pueden causar infección en el ser humano? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos? 3. ¿Más? 8. ¿Cuántos? 8. ¿Menos? 5, ¿Más? 6, ¿Más? 7. 7, muy bien. ¿Alguien se acuerda alguno de estos virus dentro de la familia herpes que causan infección en humanos?
El 1, el 2. ¿Pero cómo se llaman? Zoster. Ok, el virus del herpes zóster, que es el tipo 3. Muy bien, ¿cuál más? El de Epstein-Barr. Ok, ¿qué es él? El 4, perdón. El 4, perfecto, muy bien. ¿Cuál más? Herpes simple. 1 y 2, perfecto. Citomegalovirus. ¿Qué es cuál? El 5. Creo que es el 6. Porque el 5 es el virus herpes asociado a la quinta enfermedad. También se incluye el de Kaposi, pero creo que ese no es el 6, ¿no? Es el 7, exacto. Muy bien. Esos son los 7 virus que pueden hacer, virus de la familia herpes que pueden dar infección en el ser humano. Los que dan infección a nivel del sistema nervioso central puede ser cualquiera de ellos, pero los más frecuentes es que sean los virus herpes simples, es decir, el 1 y el 2. Este tipo de encefalitis viral regularmente tiene un curso subagudo y tiende a ser fulminante, es decir, tiene una alta tasa de mortalidad. Epidemiológicamente regularmente afecta o a niños muy pequeños o a personas ya muy grandes, ¿okay? Es decir, está en los extremos de la vida. A este virus le gusta mucho entrar por el nervio trigémino. Por lo tanto, los sitios en su infección en el parénquima cerebral son aquellos que tienen contacto con este nervio trigémino, que son el lóbulo temporal y frontal, regularmente en el giro orbitario. ¿Ok? Algo muy característico de la infección de este virus es que se describe como una infección necrohemorrágica. Vean, si hiciéramos una similitud a las lesiones que vimos la clase pasada, parecería que es una lesión de tipo vascular, hemorrágica. ¿Con qué temporalidad? Se ve antigua. Crónica. Antigua, ya se comió todo el parénquima que estaba ubicada en los lóbulos temporales. ¿Ok? Sin embargo, lo que pasó aquí es que el virus llegó, empezó a infectar neuronas, las neuronas murieron, también hubo una inflamación que afectó los vasos sanguíneos y hubo también hemorragia. Entonces, esta necrosis, esta lesión necrohemorrágica que puede llegar a destruir completamente los lóbulos temporales. ¿Ok? ¿Dónde quedé? ¿Ok? Y el cambio citopático característico de los virus de la familia herpes, ¿cuál es? Los cuerpos de Country. Muy bien, los cuerpos de Cowdry, que pueden ser A y B. ¿Ok? Se dice que los cuerpos de Cowdry más asociados a herpes 1, 2 y 3 son los virus, son los Cowdry tipo A, o que se ven rositas porque son acidófilos. Mientras que los Cowdry B o los basófilos son más asociados a virus 3, 4 y 5. Sin embargo, cualquiera de los virus herpes puede presentar cualquiera de estos virus, estas inclusiones de tipo cuerpos de Cowdry, ¿ok? Que son cuerpos o inclusiones intranucleares, ¿ok? Muy bien. Otra infección que podemos encontrar por virus en el sistema nervioso central es una que, según la OMS, está completamente erradicada, que es la rabia. Sin embargo, en México, ¿alguien sabe cuándo fue el último caso de rabia documentado? Pues hace unos meses, ¿no? De hecho, y creo que fue en el norte y con una niña, creo, de 13, 12 años. ¿Atacada por qué? ¿O quién la mordió? ¿Sabes? Un zorrillo. Exacto, ok. Entonces, actualmente la rabia, a pesar de lo que diga la OMS, en México no está completamente erradicada, porque por lo menos hay 1 a 2 casos todavía anuales de esta infección. ¿Ok? Este virus es un virus de la familia de los rhabdovirus, que recibe el nombre porque tienen esta forma alargada o en forma de bala, que es que tiene un ciclo que involucra sobre todo animales de la familia de los cánidos, ¿ok? O cualquier mamífero que tenga una característica muy especial, que es la presencia de glándulas salivales mayores, ¿ok? Si un mamífero infectado por rabia no tiene estas glándulas salivales mayores, no puede ser un agente transmisor de la rabia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ciclo de la rabia es que infecta
las células de los acinos serosos, se reproduce y se elimina a través de la saliva. Este virus entra en contacto con una pérdida de continuidad causada por la mordida de este animal, se infecta las células musculares, de ahí por contacto se pasa a la placa neuromuscular, hace una diseminación retrógrada a través de los nervios periféricos hacia la médula espinal, sube a través de los tractos laterales, llega al cerebelo. En el cerebelo tiene una primera primoinfección o replicación que puede causar cambios citopáticos en las neuronas de Purkinje, que se conocen como estos cuerpos de Negri, que no es otra cosa que viriones de la rabia ubicado en el citoplasma de las células de Purkinje. De ahí sigue avanzando hacia las masas grises centrales. En las masas grises centrales hace conexiones con el nervio trigémino, se replica en el ganglio de Gazar o en el ganglio del nervio trigémino, y los viriones tienen una diseminación por axones de este nervio trigémino hacia la glándula salival, y ahí es secretada por las células serosas, por la saliva, y se inicia el ciclo. Eso pasa en los cánidos o en los mamíferos con glándulas salivales mayores. En los humanos, a pesar de que tenemos estas glándulas salivales mayores, la mordida del humano no es como tal infectiva, ¿ok? Se han dado casos, pero la efectividad es menor que en la de una mordida por algún cánido, ¿ok? Por lo tanto, ¿alguien sabe qué otros animales pueden ser reservorio de la rabia? Ya dijeron que el zorrillo, muy bien. La ardilla, las ratas, los gatos, los perros. Los gatos no tanto, Mapaches. los perros sí. ¿Cuáles más? Los murciélagos también. Los murciélagos. De hecho, creo que hace unos 3 años fue un caso muy sonado a nivel de la península En Yucatán. en Yucatán. Sí, bueno, es Ajá, el que recuerdo. muy bien. ¿Algún otro? Mapaches. Creo que ya lo mencionaron las ardillas. Las ardillas son un punto importante porque como son la mayoría silvestres, pues está poco controlado la expansión de la rabia en las ardillas y son un transmisor bastante importante y que hay que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Y cuál es el cuadro clínico de la rabia? Uno importante es la hidrofobia. ¿Y qué es la hidrofobia? A ver. ¿Realmente le tienen miedo al agua a estos pacientes? No, pero tienen dificultad para deglutir. ¿Por qué? ¿Pero por qué es la deglución? ¿O por qué tienen esa dificultad para deglutir? Que la rabia pueda diseminarse y pueda infectar, por así decirlo. No. Porque se producen espasmos en lo que es la laringe, ¿no? Y por eso pues hay pues un Exacto. problema. Muy bien. Este gran síntoma que es la hidrofobia que comenta siempre cualquier libro de que abarque la rabia, no es otra cosa que estos espasmos descontrolados que llegan hasta la tetania de los músculos deglutores. Entonces, lo que hace es que este mecanismo de deglución cause estas fasciculaciones que son muy dolorosas para aquellos pacientes infectados o diagnosticados con rabia. No es que le tengan miedo al agua, aunque se ha quedado así el síntoma y el nombre se le quedará por siempre, pero está involucrado esto de las fasciculaciones o contracción involuntaria y dolorosa. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Muy bien, y ya para terminar vamos a hablar sobre los parásitos. El parásito que se tienen que saber sí o sí es el cisticerco. ¿Alguien se acuerda de dónde surge este cisticerco? ¿Cuál es el ciclo vital del cisticerco? De los proglótidos de la Taenia solium. Muy bien. El cisticerco no es otra cosa que una fase larvaria de la Taenia solium, ¿ok? Esta fase larvaria está dada por una interrupción del ciclo vital de la Taenia solium. Básicamente lo que hace la Taenia solium es los proglótidos salen con huevos que necesitan estar en la tierra para poder ser enquistados o necesitan cambiar de esta fase 1 a esta fase 2 de huevo.
que al ser consumidos se liberan de la cápsula y la larva se libera, se anexa o se ancla a la pared intestinal y empieza a crecer la Taenia solium. ¿Qué pasa con el cisticerco? Esto no pasa y la enquistación termina siendo a nivel del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, la larva no se eclosiona como debería suceder a nivel del jugo gástrico, y entonces este huevo enquistado migra a través de vasos sanguíneos, sobre todo vasos quilíferos, y se localiza en los espacios perivasculares de algunos órganos sólidos, que pueden ser músculo y corazón. ¿Qué tienen en común estos órganos sólidos? Que tienen una alta vasculatura, que es de donde los cisticercos empiezan a adquirir los nutrientes. ¿Qué otro órgano sólido con mucha vasculatura les encanta? El cerebro. ¿Ok? Y a los cisticercos ubicados en el cerebro, nos vemos, doctora, se le conoce como neurocisticercosis. ¿Ok? Muy bien. Clínicamente, estos neurocisticercos dan cuadros clínicos de convulsiones. De hecho, hasta hace algún par de años, la principal causa de convulsiones de inicio tardío eran los cisticercos. ¿Ok? Quedamos que los cisticercos se ubican en el espacio perivascular. ¿Qué espacio perivascular conocemos en el cerebro? El aracnoideo. ¿Y cómo quedamos que se llamaba? Perivascular de Virchow. De Virchow-Robin, exacto, muy bien. Entonces, algo importante es que los cisticercos, a pesar de que parezcan que están dentro del parénquima, ¿dónde se localizan? En ese espacio vascular. En el espacio perivascular de Virchow-Robin, que como bien dicen, es una extensión del espacio subaracnoideo. Es decir, el cisticerco está en el espacio subaracnoideo. Y como ahí circula el líquido cefalorraquídeo, pues puede obstruir su flujo y causar hipertensión intracraneal. ¿Ok? También está asociado a una gran proporción de trastornos psiquiátricos, sobre todo si se ubica en lóbulos temporales. ¿Ok? Y en lóbulos frontales, que puede dar hasta alucinaciones. ¿Ok? Entonces, muy probablemente esa vocecita que les dijo que estudiaran medicina no fue su afán de ayudar a los demás. Tal vez fue su cisticerco aconsejándoles malas decisiones. ¿Ok? También puede estar en tejido subcutáneo e incluso puede estar presentes en ojo. ¿Ok? Y pueden ahí tener su cisticerco nadando en su vitrio. ¿Ok? Imagenológicamente se puede diagnosticar por una tomografía que va a evidenciar estas lesiones quísticas con un puntito hiperdenso, ¿ok? ¿A qué corresponderá este puntito hiperintenso, perdón? ¿A la calcificación del cisticerco? No, cuando es calcificado no se ve el espacio quístico. ¿Qué será? ¿Qué parte del cisticerco conoce? Ya dijeron que la tenia tiene proglótides, y ¿cómo se llama la otra parte de la tenia? ¿Serían los quistes? El quiste, ok, pues está compuesta, más bien, el cisticerco está compuesto por una pared quística, que es todo lo que vemos aquí, pero este puntito, ¿cómo se llama? No, bueno, es que no creo que sea el escólix, ¿verdad? Sí, es el escólex, justamente, ¿ok? Este es el escólex, que es a través del cual se ancla el cisticerco. ¿Ok? Muy bien. Y por lo tanto, si vemos una lesión quística con un puntito hiperintenso, sabemos que este cisticerco está vivo. Cuando los cisticercos mueren, como bien decía una de sus compañeras, se pueden llegar a calcificar, y entonces vemos la calcificación. Algo importante es que el cisticerco vivo, nadando ahí, comiendo de su sangre, no causa enfermedad, no causa lesión. La lesión se causa cuando el cisticerco muere y causa una inflamación al parénquima adyacente, y entonces vienen los cuadros convulsivos o los trastornos psiquiátricos. ¿Ok? En las imágenes macroscópicas, pues vamos a ver algo muy parecido: lesiones quísticas con un puntito que corresponde al escólex. ¿Ok? Y
Este cisticerco era la causa más frecuente de convulsiones de inicio tardío, sobre todo porque hay alguien aquí de Michoacán. ¿No? ¿Alguien del Bajío? ¿No? ¿Alguien que haya escuchado hablar sobre el granillo? Ah, sí, es carne que está infectada con el cisticerco cuando ya están los puntitos amarillos o blancos, ¿no? Sí, y que la gente lo cocina porque dicen que sabe muy rico. Bueno. Sí, cuando yo me enteré de eso, tardé mucho tiempo en superarlo, ¿ok? Antes, sobre todo en la parte del Bajío hacia Michoacán, existía esta creencia de que el granillo era una carne muy deliciosa, tan deliciosa que la compraban más cara. Y el granillo no era otra cosa que una carne completamente infectada del cisticerco, ¿ok? Y estos cisticercos, algo muy importante, es que son resistentes a el calor. Por lo tanto, algunos de estos cisticercos que se consumían aún estaban vivos. Y entonces esto aumenta la tasa de cisticercosis en esas poblaciones. ¿Qué se hizo actualmente para disminuir esto? Es que el cisticerco, aunque es resistente al calor, ¿qué creen? No resiste al frío. Lo que se hizo es justamente hacer como una red fría, como se hacen con las vacunas, con la carne, y eso eliminaba los cisticercos. ¿Qué pasó, Sandra? Doc, yo tengo una duda. Es que hubo un tiempo, hace mucho tiempo, que según los naturistas te daban los huevos de la tenia para según bajar de peso. O sea, que era como que te lo daban por unos meses y según ya después te daban el desparasitante y según eso ya te bajaba de peso. Pero creo que también generaba neurocisticercosis, ¿no? Sí, porque algunos de esos huevos podrían ya tener, o no podían estar enquistados, es decir, no la fase infectiva de la tenia, sino la fase infectiva del cisticerco. Entonces eso aumentaba el índice de la cisticercosis. Sí, exactamente. Y eso todavía se sigue haciendo, aunque ustedes digan, hace muchos años, eso se sigue haciendo. Y el granillo también se sigue vendiendo en algunas partes muy rurales de Michoacán. ¿Ok? Por eso preguntaba si no había alguien de Michoacán. Muy bien, ¿alguna duda del cisticerco? ¿No? Nunca compren granillo, por favor. Ya por último, vamos a hablar rápido sobre la toxoplasmosis. Esta también es una infección parasitaria, sin embargo es una infección oportunista. Muchos de nosotros probablemente estuvimos en contacto con la toxoplasmosis, pero no desarrollamos toxoplasmosis por tener un buen sistema inmune. ¿Ok? Cuando afecta al sistema nervioso central, algo característico es que va a tener lesiones a nivel de las masas grises centrales, que son como estas lesiones necróticas, que se describen como una vasculitis con necrosis sucia. ¿Ok? Para su diagnóstico es importante hacer la identificación de algunas de las fases infectivas, es decir, los taquizoitos y bradizoitos, pero lo más importante de la toxoplasmosis es que recuerden que se transmite a través de ¿qué? ¿Quién transmite la toxoplasmosis? Los gatos. Los gatos. Los gatos, pero ¿todos los gatos? No, solo los callejeros. No, tampoco, ¿eh? No los callejeros. Tienen que ser unos gatos muy específicos. ¿Cuáles? No eran conviven con la naturaleza. No, pero aparte eran también los que consumían carne cruda, ¿no? Exacto, los gatos cazadores. No todos los gatos son cazadores. ¿Por qué? Porque la toxoplasmosis tiene su ciclo vital y esta es en ratas o en roedores. ¿Ok? Ahí es donde se reproducen y mantienen vivo a la ratita. ¿Ok? Cuando un gato cazador consume carne contaminada con toxoplasmosis, adquiere la enfermedad, no se queda con la enfermedad y la excreta a través de las heces. Estas pueden, al estar en contacto con los humanos, pueden causarle infección. Pero otra cosa importante es que la toxoplasmosis, para volverse infectante en las heces de los gatitos, necesita tener una estancia de 48 horas. Entonces, cosas importantes: no dejen que su gato sea cazador. Dos,
cámbiale constantemente el arenero para evitar que esta toxoplasmosis cumpla su ciclo vital y se vuelva infeccioso, sobre todo en aquellas personas que tienen un sistema inmune no adecuado, como por ejemplo las embarazadas. ¿Ok? Muy bien. Y la infección de toxoplasmosis en embarazadas puede causar, dependiendo del trimestre donde se infecte, puede causar muertes fetales o síndromes de toxoplasmosis neonatal. ¿Ok? Que muchas veces está involucrado con lesiones a nivel del sistema nervioso central ubicadas en masas grises centrales. ¿Ok? ¿Alguna duda de los bichos? No, ninguna. No, doctor. Muy bien. Ok, el día de mañana no veo al grupo del doctor Abelardo, veo al grupo del doctor Daniel y vamos a ver malformaciones. Que por lo tanto necesito que le eche una leída a la embriología del sistema nervioso central. ¿Ok? A los niños del doctor Abelardo los veo el miércoles. Estudiense histología normal del sistema nervioso central porque vamos a ver neoplasias. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Va que va. Los veo entonces un día de estos. Gracias, doctor. Buen día. Bye, buena tarde. Buena tarde, doctor. Dale. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Doc.